Vamos a trabajar con diversos procedimientos que nos permiten crear, exportar y a la vez importar archivos que se van a utilizar en Yamovi. Y la primera parte va a ser hablar de algunas generalidades sobre la creación o diseño de un archivo de procesamiento de datos, que también se conoce como un data frame. El término base de datos es algo más complejo, sobre todo si nosotros le decimos a un informático experto o un ingeniero en sistemas que una hoja electrónica donde estamos almacenando nuestros datos es una base de datos. Base de datos podría ser un conjunto de tablas donde se van almacenando datos en diferentes niveles y esas tablas van a estar relacionadas de una forma entre sí. Así que muchos de los archivos con los que trabajamos son hojas que se les llaman hojas eh, transversales, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener ahí es la información transversal de un grupo de pacientes. Pero cuando se hacen diferentes mediciones de un paciente, podría necesitarse una estructura más compleja que tenga más de una hoja de datos. Es por eso que los ejemplos de los que voy a hablar aquí solo se refieren a hojas de datos sencillas. Y de hecho, esas hojas se pueden trabajar en SPSS, en eh, Yamovi, y si queremos algo más complejo, pues ya tendríamos que trabajar con otras herramientas diferentes. De manera que para ello yo tengo aquí un ejemplo que está en la página de libreta de notas. Y el ejemplo se llama Data Frame. Lo voy a descargar y lo voy a poner acá en mi archivo de diplomado. Bueno, ahí está el Data Frame. Este Data Frame contiene 3 hojas. Y la primera hoja es donde está la base de datos. Esta por el momento no me sirve. La segunda hoja contiene un cuadro de operacionalización de variables. Y la tercera hoja, un resumen de los procedimientos de estadística univariante. Estadística descriptiva univariante. Lo que nos va a servir en primera instancia va a ser esta hoja de variables. Aquí tengo un conjunto de variables que van a formar parte de todas las variables que se necesitan para poder desarrollar una investigación que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la resistencia a la insulina y las características antropométricas de un grupo de pacientes que asisten a una emergencia de adultos. ¿Qué son características antropométricas? Aquellas características como el sexo de una persona, la edad, el sexo como tal, como biológico, ¿verdad? Hombre y mujer, no género. La edad, también estaría el peso, la talla, el índice de masa corporal, el índice de cadera a cintura o circunferencia abdominal. Todos esos son datos antropométricos. Y también hay un objetivo específico en el cual se quiere determinar si hay alguna relación entre el perfil lipídico de estas personas, que sería la concentración de colesterol en la sangre, de colesterol HDL, colesterol LDL, y también tenemos triglicéridos con esa resistencia a la insulina. Y entonces les comento que la resistencia a la insulina se mide a través de se puede medir a través de varias variables. Podría ser lo que se conoce como hemoglobina glicosilada, pero hay un índice que se llama índice OMA-IR, en el cual intervienen la concentración de insulina y también la glicemia, que es la concentración de glucosa en la sangre, y otros datos. Lo importante de este índice OMA-IR es que aquí lo tenemos, es una variable, tipo de variable numérica, es una medición. Y esa variable, ¿qué tipo de escala tiene? Bueno, entonces cuando ya hablemos de estadística descriptiva vamos a pensar en, vamos a recordar cuáles son las escalas de medición. Pero por el momento
Lo que nos interesa es saber de que estas variables pueden clasificarse como numéricas o categóricas, ¿ya? Esa es la clasificación básica de las variables. Pueden ser numéricas, pueden ser categóricas. Esto es lo mismo que decir cuantitativo y cualitativo. Ok, entonces esta variable O más IR es una variable numérica obtenida a través de una medición. Y dice que que tiene estas unidades de medida. Cuando estas unidades de medida, cuando este valor que toma la variable O más IR es mayor a 3.8, se dice que la persona presenta resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces aquí están las unidades son un poco complejas. No nos detengamos en entender esas unidades. Lo importante es de que si tenemos un valor mayor a 3.8, eso se llama resistencia a la insulina. Bueno, adicionalmente a la escala de medición, al tipo de variable, existe lo que se conoce como escala de medición. Y lo que nos dice esto es de que las variables, ya sean numéricas o categóricas, tienen diferentes formas de hacer mediciones de ellas. De hecho, nosotros hablamos de medición cuando nos referimos a variables numéricas. Esas son las variables que se pueden medir. Las otras variables, las que son categóricas, se pueden categorizar, como lo indica su nombre. También les llamamos cualitativas a las variables categóricas. Y entonces estas variables categóricas se van a poder categorizar en dos diferentes escalas de medición. La escala más sencilla es la escala nominal. Lo recordaremos más tarde cuando hagamos estadística descriptiva. Esta es la escala más débil que existe, ¿sí? La escala nominal. Después vamos a tener que estas variables categóricas también se pueden categorizar dependiendo de sus características como variables ordinales. Esta es una variable que ya tiene otro nivel de jerarquía. Es decir, estas nominales solo se categorizan, pero no hay forma de ordenarlas. Nosotros decimos una persona es hombre o es mujer, o tiene el pelo de color amarillo, de color café, de color negro, de color blanco, ¿ya? No se puede hacer un ordenamiento de esas categorías. Cuando sí se puede hacer un ordenamiento, hablamos de variables ordinales. Eso quiere decir que las variables ordinales nos proveen mayor información. Bueno, entonces si estas nos proveen mayor información, estas tienen un nivel de medición más alto que la escala nominal. Después vamos a contar con las escalas numéricas, y las numéricas pueden ser de dos tipos, de intervalo o de razón. Las de intervalo, por ser numéricas, van a tener obviamente van a tener un nivel de medición más alto que la escala ordinal. Estos ya son números puros. Las variables ordinales no son números puros, sino que simplemente para poder ordenar algo debemos de asignarle números que solo nos van a hablar de la posición en la cual se tendría que en la posición en la cual está una categoría con respecto a otra. Pero los números son otra cosa. Los números nos dicen en primera instancia que la distancia entre un número y otro, su número contiguo, es un valor establecido, una cantidad discreta, por decirlo de esa manera. Si nosotros decimos que una persona tiene 28 años y otra tiene 29, la persona de 29 le lleva un año a la de 28, que es lo mismo que estemos haciendo la comparación entre una persona de 59 años y una de 58 años. Es la misma distancia que hay entre el 58 y el 59 que entre el 28 y el 29. La distancia que hay entre las categorías de las variables ordinales no se sabe, esos son grados. En sí no están establecidas esas cantidades. Entonces el concepto de cantidad es aplicable para los números y por lo tanto para las escalas de intervalo y de razón. Las escalas de intervalo son las que tienen esa primera propiedad. Pero las escalas de intervalo no tienen un cero absoluto. El cero absoluto implica que no esté presente la propiedad que estamos midiendo cuando tenemos un cero. Pensémosle de una forma muy sencilla. Si tenemos una balanza y la balanza que mide el peso nos está marcando un 0, lo que nos está diciendo es que si esa balanza es una balanza de platillos,
nos está diciendo que sobre la balanza no hay nada, ¿no? Ya. Entonces, porque hay un peso inexistente ahí, por eso nos está marcando un 0. Cuando las escalas de intervalo tienen un 0 relativo, las de razón tienen un 0 absoluto. Esas que les dije que era, por ejemplo, el peso. Entonces, estas son las que tienen mayor nivel de medición. ¿Y qué es el 0 relativo? Ese que no implica pues la inexistencia de la propiedad, solo es un 0 que se establece como referencia. Esto No podría ser sé, el te ejemplo pregunté y no. de el ejemplo de referencia podría ser la Ush, temperatura. ¿no? Ay, ¿Sí? Entonces, el 0 de referencia que va a ser en una escala de temperatura, escala Celsius, el 0 pues es un punto de referencia donde pueden ocurrir ciertos fenómenos físicos. Pero ese 0 es diferente al 0 de referencia de la escala Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ya recordamos más o menos de qué se tratan estas escalas. Pero ya después las vamos a volver a ver. Por el momento solo tenemos nominal, es la más sencilla. Después sigue ordinal, intervalo y razón. Ok, entonces vemos de que en este cuadro de operacionalización de variables contamos con el tipo de variable, perdón, el nombre de la variable, el tipo de variable, la escala de medición. Ahora tenemos una categoría adicional que se llama categorías de medida. Y categorías o unidades de medida. Si estamos hablando de variables categóricas, entonces esas van a tener categorías acá. Por ejemplo, estado nutricional, o veamos la más sencilla, sexo. Sexo tiene las categorías femenino y masculino. ¿Sí? Ahí está. Pero una variable que es numérica no va a tener categorías, va a tener unidades de medida. Por eso en esta columna yo escribo categorías, diagonal, unidad de medida. Bueno, ahí está entonces. Por lo demás, lo que sigue es una columna de códigos. Y los códigos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los software se va a preferir procesar las variables a través de códigos si es que esas variables son categóricas. La codificación solo aplica a variables categóricas. Si yo tengo la variable edad, por ejemplo 20 años, 25, 30, esa yo no la tengo que codificar porque es un número. ¿En qué consiste la codificación? En que las categorías de una variable categórica, por ejemplo femenino y masculino, las vamos a convertir a números. Pero no es que no es de que vayan a ser numéricas, no, lo único que estamos haciendo ahí es hacer menos complejo su procesamiento. En vez de escribir femenino, aquí asignamos un código que puede ser 1, por ejemplo. Cuando tabulamos ese valor, solo ponemos allá el valor 1. Y en algún momento le tenemos que decir al software que 1 va a significar para esa variable femenino, 2 masculino. ¿Por qué es importante hacer la codificación? En primer lugar porque el procesamiento es mucho más sencillo, es más rápido. Y porque en términos de espacio físico en la computadora, en el disco duro o cualquier unidad de almacenamiento, va a ocupar menos espacio que nosotros almacenemos el valor numérico 1 que la palabra femenino. ¿Ya? Entonces, eso otro es más complejo escribir femenino. Por otro lado, en una hoja electrónica de Excel, nosotros podemos hacer algo que se conoce como validación, lo cual nos dice que escribamos una palabra de una sola forma, porque si la escribimos de diferentes formas, entonces vamos a tener problemas cuando queramos hacer la interpretación de esa variable. Por ejemplo, yo podría escribir femenino, podría escribirlo así, podría escribirlo así si me equivoco. Y cuando estoy agregando a diferentes pacientes a una hoja electrónica, podría cometer errores o escribir esa palabra de diferentes maneras. Y obviamente el software va a pensar de que este femenino y este otro son dos categorías diferentes. Entonces la validación lo que hace es de que se escriban las cosas de una sola forma. Eso se puede hacer en Excel. Pero es mejor procesar
en un software estadístico, si uno lo que quiere es hacer análisis estadístico. El hecho de usar códigos también facilita que no se cometan esos errores de procesamiento de datos. No me voy a equivocar si yo escribo 1 cuando hago referencia a femenino y 2 a masculino, a menos que olvide los códigos. Pero es más fácil equivocarme al escribir la palabra femenino o masculino, sobre todo si estoy escribiendo cosas más complejas, como por ejemplo el nombre científico de un microorganismo. A veces se me puede olvidar de que hay una palabra que tiene una doble I, qué sé yo, cualquier cosa. O sin querer escribo mal una palabra larga. La mejor forma de evitar eso es a través de la codificación. La codificación solo aplica para las variables categóricas, entonces estamos de acuerdo con eso. Y hay ciertas normas. Una norma general es que cuando estamos hablando de sí y de no, podemos usar sí 1 y no 2, o sí 1 y no 0. Esto se prefiere muchas veces por ciertos procedimientos muy usuales, como podrían ser la regresión logística, las tablas de contingencia, el cálculo de odds ratios, ¿ya? Para trabajar tablas de contingencia y calcular odds ratios en muchos de esos programas, como podría ser Yamovi, SPSS, incluso algunas, incluso R, ¿ya? ¿Qué más? Stata. 1 es mejor que sea el sí y 2 el no. Sí podría ser estar expuesto a un evento de interés y no el no estar expuesto. 1 podría ser tener la enfermedad y 2 no tenerla. 1 podría ser fallecer y 2 sobrevivir. Eso nos permite calcular fácilmente los odds ratios, que son estadísticos del tamaño del efecto. Bueno, entonces estamos de acuerdo con que puede ser sí 1 y 2 no. En otras ocasiones puede ser sí 1, siempre va a ser sí, y no podría ser 0 también. Bueno, pero eso yo prefiero utilizar actualmente sí 1 y 2 no. Cuando tratamos de una variable que es nominal y que, no sé, como por ejemplo enfermedad, sexo, ¿qué otra cosa podría ser? Podría ser también estado civil. Los códigos ahí van a estar asignados de forma indistinta. Yo aquí pude haber seleccionado femenino 2 y masculino 1. ¿Ya? A veces yo uso una regla adicional que es la categoría que tiene un menor valor alfabético. En este caso F femenino, le voy a asignar el primer número, 1, al ser una variable dicotómica. Y la siguiente masculino 2. Y lo mismo podría hacer con una variable como estado civil. Así me recuerdo rápidamente los códigos que asigné. Casado podría ser 1 porque tiene el menor valor alfabético. Después que hay soltero podría ser 2 y así. Bueno. Pero también están las variables ordinales. Las variables ordinales como estas que están acá, estas sí deben de tener una sola forma de asignar esos códigos. El estado nutricional se puede clasificar como estado nutricional normal, ese que está ahí. Después le sigue el sobrepeso, que son personas que tienen un mayor peso con relación a su estatura. Después obesidad grado 1, todavía más peso con relación a su estatura. Entonces esa variable va a tener siempre, pues el primer grado de la variable ordinal va a ser el 1. Y los que le siguen de forma lógica van a ser los grados 2, 3 y 4. Entonces por eso normal 1, sobrepeso 2, obesidad grado 1, 3, obesidad grado 2, 4. Podría tener también otras variables como estas de los rangos de edad, la edad clasificada en rangos, de 20 a 29 años, que es el primer rango que tengo, porque no tengo pacientes más jóvenes, va a ser el rango 1, el código 1, 30 a 39 años, el código 2. Y así, entonces ya estoy de acuerdo con que hay ciertas reglas para hacer la codificación, recordémoslas. Entonces yo tengo una presentación de eso, pero las voy a recordar aquí siempre en la libreta de notas, porque para eso no sirve. Entonces la codificación. La codificación se hace para variables categóricas. Hay algunas reglas. Para las variables dicotómicas
tenemos las siguientes reglas. Si tenemos las palabras sí y no, un evento en el cual estamos hablando de presencia, le vamos a asignar el 1. Y a la ausencia le vamos a asignar el 2. También podríamos utilizar sí, 1 y no 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos sí 1, no 0. Cualquiera de esas está bien. ¿Qué más? Hay otras variables dicotómicas en las cuales no nos está hablando de presencia ni ausencia. Entonces aquí le voy a poner presencia, ausencia. También puede ser enfermedad o estar enfermo y estar sano. Voy a seguir esos mismos lineamientos. 1, tener la enfermedad. 2, no tenerla. Podría ser también muerte, muerto o estar vivo. 1 estar muerto y 1 estar vivo. Como la mayoría de las veces en salud lo que se están investigando son fenómenos negativos como la muerte, como la enfermedad, como la positividad a una prueba. Eso es lo que más se investiga, aunque no quiere decir de que solo eso se investiga, porque también podríamos investigar cobertura de vacunas, podríamos investigar cociente intelectual por arriba de la media poblacional, todo eso, esos son eventos positivos. Pero como la mayoría de las veces estamos estudiando en ciencias de la salud eventos negativos, entonces la convención es utilizar el 1 para los eventos negativos, ¿verdad? Entonces eso va a ser. Bueno, las otras situaciones son, como les decía, cuando no estamos hablando de presencia y ausencia. Podría ser entonces femenino y masculino. Yo puedo guiarme por el orden alfabético. F, aquí lo voy a marcar, está antes que M. Pero eso yo lo hago personalmente para recordarme qué código asigné. ¿Ya? Entonces si tengo las categorías casado, soltero, unido, viudo, y también tengo divorciado. Suponiendo que me interesan esas categorías, van a ser relevantes para mí. Entonces las ordeno alfabéticamente de primero antes de asignar los códigos. ¿Ya? Esto lo hago de esa manera porque yo sé que estas son variables politómicas. ¿Sí? Las variables politómicas no son ordinales. ¿Ya? Entonces si son variables politómicas, voy a seguir la misma regla que seguí para estas dicotómicas que no están implicando presencia o ausencia. Entonces a casado le voy a asignar 1, a divorciado 2, a soltero 3, unido 4 y viudo 5. Así cuando yo esté diseñando mi base de datos, si no tengo a la mano el diccionario de códigos o ya tabulé, pero se me olvidó agregar las etiquetas, digo es un estado civil 3. ¿Qué será estado civil 3? Ah, ya sé, soltero, porque yo hice el ordenamiento. Bueno, después están las variables ordinales. Ok, las variables ordinales. Esas sí, el grado 1 va a tener el código 1. El grado 2, no hay manera que cambiemos eso, va a tener el código 2. El grado 3, el código 3. Y así. Ok, ya tenemos eso por ahí. Cuando ya sabemos de que las variables ordinales
Ya sabemos todas las reglas para la codificación, entonces ya podemos entender mejor este cuadro que está acá. Aquí agregué otras columnas. Estas columnas que están acá van a ser las correspondientes a punto de corte, definición conceptual y referencia. Por ejemplo, si yo voy a presentar mi base de datos a un estadístico, a alguien que me vaya a ayudar, posiblemente el estadístico no tenga conocimientos sobre el tema que estoy haciendo, aún conozca de medicina, algo así, o si yo estoy trabajando en un área de ingeniería o de nutrición, de lo que sea, pues siempre hay especialidades dentro de todas las ramas del conocimiento, ¿no? Podemos hacer una definición conceptual, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, ¿qué es la obesidad central? Es el aumento de la grasa corporal basado en el perímetro abdominal. ¿Cuál es la referencia? Bueno, ahí está la referencia, una referencia de una revista. Entonces es importante muchas veces tener en ese cuadro de operacionalización lo que se conoce como la definición conceptual. Y por otro lado, podemos agregar la referencia bibliográfica por si es relevante que nosotros nos recordemos de dónde en dónde hemos encontrado esa definición. Y bueno, otra cosa que también me gusta agregar es la columna de punto de corte. Entonces, cuando ustedes diseñan una base de datos pueden usar este esquema, como pueden ver, ¿ya? Este esquema, y les puede servir para tener un mejor orden de todas sus variables. ¿Y qué es punto de corte? Este aplica solo para las variables que son categorizables. Por ejemplo, la edad podríamos categorizarla. Eso se llama degradar las variables, pasarlas de una escala de mayor nivel de medición a una escala de menor nivel, ¿sí? Entonces sería acá unidades de medida, los años para la edad, pero también podemos expresar esta variable como rangos de 20 a 29 años, de 30 a 39 años. Cuando ya estamos haciendo esa clasificación de esta variable, la variable ya no va a ser numérica de razón, ya va a ser ahora categórica ordinal, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Es una variable categórica porque ya son rangos. Si bien la distancia que hay entre un rango y otro es la misma distancia, eso pues no va a importar ya ahora. Nosotros la vamos a considerar desde ahora una variable ordinal, ¿sí? Entonces el punto de corte, bueno, no aplica para esta variable porque estamos eligiendo una forma de categorizarlas, una forma arbitraria. Podrían estar categorizadas de 5 en 5 años. Aquí elegí ordenarlas de 10 en 10 años. Por otro lado, para el índice de masa corporal, ahí sí hay un punto de corte específico. Ciertos estudios, la forma en la que se ha investigado esa variable, ciertos investigadores han llegado a la conclusión de que esa sería una buena forma de poder convertir esta variable en categorías clínicamente relevantes. Si el índice de masa corporal está por debajo de 18.5 se le llama bajo peso. Este lo voy a dejar aquí, aunque no tengo pacientes con bajo peso, porque ese era un criterio. El criterio de inclusión era nada más que hubieran pacientes con estado nutricional normal o con obesidad, grado 1, grado 2. Entonces, por ejemplo, estas que están acá, las categorías de infrapeso, yo solo las estoy anotando aquí, pero en esta investigación no se utilizaron estas categorías, ni la obesidad mórbida. Entonces nos dice, si el índice de masa corporal, que es una variable numérica, tiene valores entre 18.5 a 24.9, le vamos a llamar estado nutricional normal. Si tiene valores entre 25.0 a 29.9, sobrepeso, y así sucesivamente. Para la circunferencia abdominal en los hombres, si tienen 1.02 metros más de ese valor, se dice que hay una obesidad central. Entonces vean, esta variable que está acá no tiene es una variable numérica. Si la vamos a categorizar, hay un punto de corte para categorizar la variable, para convertirla en una variable categórica. Circunferencia abdominal se convirtió en obesidad central. ¿Cuál es el punto de corte? Es este. Y también hay punto de corte para resistencia a la insulina, para colesterol y así. Hipertrigliceridemia, por ejemplo.
Una concentración que se considera alta de triglicéridos en la sangre. ¿A partir de qué es? Bueno, a partir, según la referencia, de 200 miligramos por decilitros. La referencia pues también la tenemos por acá, como les había comentado. Entonces aquí yo estoy utilizando algo muy sencillo que es Wikipedia. Bueno, ya dicho esto, entonces vemos de que las columnas nos dan acá la referencia de la variable, del tipo de variable, de la escala de medición. En algunos software estadísticos, si no es que en la mayoría, las variables deben de ser nombradas con ciertas reglas. De preferencia yo prefiero escribirlas todas en minúsculas, porque así no me estoy preguntando que si la primera letra tiene una mayúscula, nada de eso. Entonces la escribo así porque ese es el nombre de la variable. De hecho, cuando estoy trabajando con R me es más fácil escribir solo minúsculas que estar discrepando entre mayúsculas, alternando más bien mayúsculas y minúsculas. Pero resulta que hay otras variables que tienen nombres más complejos, como podría ser rangos de edad, estado nutricional. Esa tiene 2 palabras. Una de las formas de nombrar a la variable es escribir las 2 palabras separadas por un guión, porque muchos software como R, SPSS no aceptan para nombrar variables espacios en blanco. Pero una de las ventajas que tiene Jamovi es que Jamovi sí permite hacer espacios en blanco en los nombres. Entonces esa es una ventaja que tiene. Entonces yo aquí he utilizado palabras que están separadas, guiones bajos, y no utilizo palabras como de, en el caso de rangos de edad, simplemente rangos edad. No utilizo caracteres especiales como podría ser la ñ. Entonces esto lo podría poner así como edad, años, así. ¿Sí? Entonces si quisiera nombrar aquí de una vez la unidad en la que está medida la edad, la escribo de esta manera, porque no la voy a escribir de esta otra. Ya porque muchos software no aceptan esos caracteres especiales. Y las variables no van a empezar su nombre con un carácter especial, por ejemplo con un número, ¿verdad? Si yo tengo 3 mediciones, no puedo hacer de una variable, digamos, primera medición. Muchos de esos software no me van a permitir utilizar un número como la primera letra o carácter de un nombre de variable. Entonces esta como segunda medición, ¿ya? Entonces no. La forma en la que deberían escribirse es medición 1 o medición -1 y así. Bueno, a veces no hay que usar esos símbolos. El único símbolo que habría que utilizar es el guión bajo. Otros no, como asterisco, no se permite, numeral, incluso este otro o este, ya. Entonces, en la medida de lo posible vamos a evitar esos nombres para las variables. Pero esto es el nombre de la variable en el software estadístico. En Jamovi, por un lado, está bien de que podemos utilizar el nombre de la variable sin estar pensando en que no debemos de usar espacios en blanco. Pero por otro lado, cuando hacemos los gráficos de Jamovi, mientras más letras tiene el nombre, no se visualiza bien en la gráfica. Y una de las desventajas que tiene hasta este momento Jamovi es que no me permite todavía modificar las gráficas. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento, antes de empezar a usar ya el software. No. ¿No? Ok. Bien, entonces voy a empezar a utilizar el software y esta es una de las primeras tareas que vamos a hacer. Ustedes van a completar su base de datos, pero para no perder el tiempo yo voy a hacer solo una parte de esta base de datos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a buscar Jamovi.
Y al tener Jamovi, voy a recordar las partes de Jamovi. Hay una vista de variables, vista de datos, vista de análisis, vista de editar. La vista de variables y la vista de datos van a ser las que nos pueden servir en este momento, ¿ya? Yo puedo diseñar mi base desde la vista de datos o desde la vista de variables. También es algo interesante en Jamovi. Entonces voy a alternar las dos formas. Desde la vista de variables. Ok, entonces yo tengo que listar mis variables acá. La primera variable es sexo. Por ahora voy a escribir los nombres tal y como están acá, ¿ya? Sexo, ok. Esta otra es la variable edad. Después estaría todas estas que aparecen acá. Sexo, edad, rangos de edad o rangos de edad. Ok, aquí ya no tenemos más variables, entonces lo que hacemos es clic derecho, agregar variable, añadir. También tenemos este icono de más. Entonces eso también nos puede servir. La que sigue es la variable peso. Bien. Insertar variable. Esta que está acá. A veces es más fácil desde acá. Peso, talla. Voy a agregar aquí otras. Bueno, aquí solo estoy usando la vista de variables. Después de talla seguía índice de masa corporal, IMC. Después estado nutricional. En las versiones anteriores de Jamovi no se podía hacer esto todavía. Circunferencia abdominal. Obesidad central. Bien. Hacer esto desde la vista de datos es acá. Puedo correr este panel para tener mayor manejo de mis datos. Y las variables que siguen serían glicemia basal, N insulina. Pues ahora vean acá, clic derecho, agregar variable, agregar variable, agregar variable y agregar variable. Voy a dejar mi base de datos hasta este punto. Bueno, ¿cuáles son las otras? Estas otras no las voy a agregar por cuestiones de tiempo. Entonces aquí J sería glicemia basal. ¿Qué hice? Simplemente le di un doble clic. Doble clic. Insulino. Aquí iría N insulina. Doble clic en L. Insulino resistente. O Mayer. Insulino resistencia. Ahí está. Bueno, pero el agregar solo los nombres de las variables no es todo. Ahora vamos a agregar los códigos cuando aplican los códigos. Aquí hace falta algo muy importante. Es que debemos de usar sí o sí un correlativo.
un identificador. Entonces voy a insertar acá. Y este va a ser número de boleta, podría llamarse. Y le voy a escribir así, para que ustedes se den cuenta que sí podemos usar como nombres de variables en Jamovi aquellos que tengan espacios en blanco y no hay ningún problema. Incluso aquí podemos hacer una descripción. Si es hombre o mujer, ¿ya? Si nosotros queremos tener una descripción de la variable, edad en años, ¿ya? Ahí está. Aquí podría ser años en rangos de 10 en 10. Y cualquier descripción que se me ocurra. De todos modos, esa descripción nunca va a aparecer en los análisis, solo es para tener un control de estas variables. Y bueno, entonces cuando yo les digo, ¿qué más debemos de arreglar? Ah, bueno, hay que arreglar aquí diferentes aspectos. Número de boleta es un identificador, ¿ya? Un identificador que no se va a repetir. Vamos a tener el paciente 1, el paciente 2, 3 y no van a haber 2, 3 ni 2, 50 y qué sé yo. Tipo de datos lo podemos dejar así como entero, no tenemos valores perdidos, no hay ningún problema. Pero sexo es una variable nominal. Ah, perfecto, aquí ya está definida. Entero, pues está bien, así lo vamos a dejar. Pero aquí debemos de agregar los rótulos que corresponden a los códigos que vamos a utilizar. Y para eso lo que debemos de hacer es recordar el diccionario de códigos, que fue lo que definimos. Entonces, para recordarme, yo dije que sexo 1 iba a ser femenino y 2 masculino. Ah, perfecto. Entonces, aquí los voy a definir. Entonces, vean, agrego el número. ¿Cuántos números tengo? Solo 1 y 2. Son los códigos correspondientes a masculino y femenino. La convención que hice es de que 1 significa femenino y 2 masculino. En versiones anteriores no se podía definir desde antes el código. Ahora ya se puede. Entonces ahí estamos. La variable edad, esa sí no es una variable nominal, es una variable de tipo numérica. Pero no podemos especificar si es de razón, si es una variable de intervalo, si es continua, que tiene decimales, eso sí lo podemos hacer. Si es discreta, que solo tiene enteros, esto lo podemos definir acá. Sí. Dime, amigo. Ponderar datos, no, todavía no hay ninguna función para ponderar datos. Sí, entonces, por ejemplo, cuando hacemos algunos procedimientos como correspondencias múltiples, vendría bien hacer ponderación de datos, pero todavía no se puede hacer ponderación de datos. Ok, todas esas son cosas de que posiblemente van a estar disponibles en algún momento. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios? Bueno, el Jamovi tiene un foro, ¿ya? Entonces cuando buscamos Jamovi, ahí podemos buscar. Está la cuestión de contribuir, pero sí, aquí está el foro. Contribuir y podríamos crear todo eso. Pero aquí podemos ver los tópicos activos y podemos escribir algunas cosas ahí, ¿no? Entonces, Jamovi nos podría escuchar en algún momento. Ok. Volviendo a lo que les decía, esta es una variable numérica y si la vamos a tener sin decimales la dejamos como entero. Pero si vamos a usar decimales, entonces ahí sí tenemos que especificar decimales. La ventaja es de que aquí no nos pregunta cuántos decimales. Nosotros al ingresar los datos ya vamos a ir definiendo la cantidad de decimales. Bueno, ahí está. Edad no tiene códigos por ser una variable numérica. La edad en años. Rangos. Esta sí tiene códigos. Entonces los recordamos que 1 era el primer rango. 2 y 3 y 4 y 5. Y podrían haber más rangos. Pero voy a usar esto solo por hacer rápido las cosas.
1 significa de 20 a 29 años. Como ustedes se dan cuenta, yo le doy un clic al código que ya asigné anteriormente y escribo sobre él. No es que esté borrando el código, solo estoy indicando cuál es el significado de ese código. Lo puedo dejar aquí o continuar. 40 a 49, 50 a 59 y 60 a 69. Ya, aquí está. Esta es una variable ordinal, ya no es nominal, es ordinal. Y ya puedo empezar a hacer uso de la función que me dice, o más bien la característica de Jamovi, que yo puedo trabajar los nombres escribiéndolos de esta manera, ¿ya? Entonces es normal, ahí está, edad, años. Peso. Ok, el peso es una variable continua y esta sí va a tener decimales. La talla, lo mismo, va a tener decimales. El índice de masa corporal es una variable numérica y va a tener decimales. El estado nutricional va a tener categorías. Entonces las categorías van a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces uno va a ser normal, 2, sobrepeso, 3, obesidad, grado 1 y 4, obesidad, grado 2. En este estudio en particular no se aceptó a ningún paciente que tuviera bajo peso ni obesidad grado 3. Solo estado nutricional en estos rangos. Ok, circunferencia abdominal y qué sé yo. Podemos seguir trabajando con nuestras variables. Ya no tenemos algo más que hacer, ¿no? Porque ya tenemos ahí todas los posibles resultados. Solo sabemos de que OMA y R es una variable continua. Yo puedo definir que es numérica desde acá, si se dan cuenta. O el procedimiento que había usado antes, que era continua y después definirla con decimales. Pero es más rápido de la otra manera. Insulinoresistencia, que es una variable importante. Esa tiene los valores 1 y los valores 2 cuando uno es insulinoresistente y 2 que no lo es. Ya sí, bueno, ahí ya podríamos tener nuestra base de datos para empezar a ingresar valores. De hecho hay otras funciones de las cuales no voy a hablar en esta ocasión y voy a hacer un video adicional para que ustedes lo puedan utilizar, y ese consiste en que hay otras funciones. Cuando estamos insertando variables podemos agregar variables calculadas, variables transformadas. Las variables calculadas podrían ser calcular el índice de masa corporal a partir de la talla y el peso del paciente, de manera que ya el software va a hacer de forma automática ese procedimiento. Y variable transformada puede ser también de forma automática hacer la clasificación del índice de masa corporal que ingresamos como estado nutricional normal, sobrepeso o obesidad. No lo voy a hacer en este momento porque quiero avanzar en otras cosas más sencillas. Entonces, bueno, pero ya saben ustedes de que están esas opciones. También hay otras cosas como el uso de filtros. Hay otras cosas aquí que podrían utilizar y que yo también tengo que revisar. Pero bueno, ya vamos a agregar aquí unos datos. Número de boleta 1, paciente femenino. Un paciente femenino, ¿qué código tiene? Aquí está, si no me recuerdo, ahí aparece 1. Edad, pensemos que es una persona de 25 años y por lo tanto tiene la categoría de rango de edad de 1, que es de 20 a 29 años. Peso no lo voy a poner acá, suponiendo que yo ya tengo el índice de masa corporal calculado, que es 25.3. Este es un estado nutricional de sobrepeso. Y ahí está. Como les decía, yo puedo clasificar la variable edad
en 20 a 29 años de forma automática. ¿Cómo lo hago? Insertando una variable que se llame variable transformada. ¿Sí? Pero eso quiere decir de que no tuve que agregar esta variable desde el principio, sino que él la creó cuando ya he ingresado todos los datos de edad para que haga la transformación. Y lo mismo, esta variable calculada, que es el índice de masa corporal, yo no la estoy calculando automáticamente, la estoy ingresando de una vez. ¿Sí? Entonces, la otra forma era cuando ya estuvieran tabulados todos los datos de peso y de talla, agregar una variable calculada. ¿Ya? Esa es la otra opción. Bueno, aquí está la circunferencia. Esta pues también se puede hacer una variable calculada. Pues esta es una variable continua y esta es su correspondiente clasificación como obesidad central, sí o no. Esta recordemos que solo tenía 1 que sí y 2 que no. 1 sí y 2 no. Ok, ahí está. Entonces, esta es la glicemia, insulina, esas nos sirven después para calcular el OMA-IR. Y suponiendo que hay una persona que tiene un OMA-IR de 4.8. Recordemos que, como decía nuestro punto de corte para la variable OMA-IR, si el valor está por arriba de 3.8 ya se considera insulinoresistencia. Esta también podría ser una variable transformada. Transformada es de que a partir de ciertos valores me va a decir que la variable es que para este paciente hay o no resistencia a la insulina. En este caso sí hay. ¿Cuál es el código? Es 1, insulinoresistente. Si tenemos a otro paciente, el paciente número 2, de sexo masculino, 2, edad 30 años, que está en el rango de 30 a 39 años y qué sé yo, y otras cosas que aparecen ahí. Pero su OMA-IR es de 2.2. Este paciente es normal, no es insulinoresistente. Entonces yo escribo 2 y así. Bueno, cuando ya tengo la base de datos, suponiendo que ya la terminé de diseñar y ya ingresé todos mis datos, pues simplemente la guardo como un archivo de Jamovi. Entonces aquí voy a utilizar la carpeta que estoy utilizando para diplomado, y aquí le voy a poner mi primera base de datos de Jamovi. Ok, así se llama mi primera base de Jamovi. La cierro, y si la quiero recuperar otra vez para actualizarla o qué sé yo, entonces voy a ver acá mi primera base de Jamovi. ¿Está en qué formato? En el formato de Jamovi. Tiene la extensión OMV. Entonces ahora en mi libreta de notas voy a poner acá que los archivos de Jamovi tienen la extensión OMV. ¿Sí? Así como hay PDF, XLS, todo eso, este tiene la extensión OMV. Ahí está. Ok, esto es pues diseñar la base de datos. Para diseñar la base de datos no empezamos en agregar aquí las variables en Jamovi. Debemos de hacer este cuadro de operacionalización. Esto ya lo tienen ustedes por acá en el archivo que se llama DataFrame y ya está ahí. Ahora, ¿qué más? Bueno, estos datos también yo los puedo exportar a otros formatos. Exportar como un archivo delimitado por comas, CSV. Entonces, por ejemplo, base en CSV. Y ya está en formato CSV. Voy a cerrar esto y aquí está, ven, base en CSV. Si lo quieren abrir en Excel o en SPSS, en R, ya se puede abrir. Aquí lo voy a abrir en Excel. Ahí está el archivo CSV. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos. Bueno, ok,
aquí me está diciendo, por ejemplo, que no, que hay datos en blanco para ciertas variables, por el orden que aparece. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿No? André, y ahí en Jamovi, perdón, Ujú. en donde están las columnas de las variables, digamos, usted ingresaba un número, un código y le mostraba el nombre de la variable, Ajá. pero se puede como, em, digamos, de alguna manera intercambiar el nombre con el código, que en lugar que se visualice la variable, se vea el código. Entonces lo que hace es no agregarle el código. ¿Sí? No es como Ah, en SPSS de que uno puede visualizar el ajá. código, ¿verdad? Ok. Sí. Esa es Ver. una ventaja de SPSS porque cuando yo no uso el código puedo sumar esos números. Por ejemplo, si estoy hablando de una escala donde son escalas de Likert, tengo 10 preguntas en escala de Likert, ¿verdad? Entonces tienen valores que van de 1 a 5, por ejemplo. Y yo sumo esas 10 preguntas para que me den una sumatoria. En algún momento me interesa tener los códigos que van, las respuestas que van de, por ejemplo, nada satisfecho, poco satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho y así. Pero en otras ocasiones a mí me interesa utilizar esas variables como que sean números, como por ejemplo calcular una media, una mediana. Entonces, aquí también lo puedo hacer, pero lo que tendría que hacer es cambiar las categorías. Voy a dar aquí los ejemplos. Es una buena pregunta que ya tiene que ver con el análisis, pero algo que he visto. Por ejemplo, aquí voy a tener únicamente 4 pacientes. Voy a tener unos 6 7 pacientes, no sé. Entonces vean. Normal, sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2. Si yo quisiera calcular la mediana de esta variable, posiblemente ustedes me digan, bueno, eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido para ciertas variables ordinales. Lo que sucede es de que en SPSS yo lo único que hago es en el icono de etiquetas desactivo las etiquetas, ¿sí? Entonces yo los estoy viendo como números. Pero cuando yo quiero hacer el cálculo de una mediana, en SPSS podría en algunos procedimientos solicitar la mediana de esa variable, tomando en cuenta que están codificados como números. En Jamovi lo que ocurre es de que si esta es una variable ordinal y yo quiero calcular la mediana de estos datos, entonces lo que tengo que hacer únicamente es convertirla provisionalmente en continuo. Y ahora aquí ya puedo calcular la mediana. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí la mediana de esta variable ordinal. Posiblemente ahorita no tenga sentido. Pero para ciertas variables ordinales sí tiene sentido. Entonces, estado nutricional acá, yo calculo cuál es la mediana y los cuartiles. Ahí está. Entonces, si interpreto esto, ¿cómo se interpreta? La mitad de mis pacientes tienen un estado nutricional de 3 o de más. Es decir, la mitad de mis pacientes tienen obesidad grado 1 o un grado mayor de obesidad. O la mitad de mis pacientes tienen obesidad grado 1 o un grado menor de estado nutricional. El percentil 25 es 2. ¿Qué me está diciendo esto? Que un 25% de mis pacientes tienen sobrepeso o un estado nutricional más bajo y que un 75% de mis pacientes tienen sobrepeso o un estado nutricional más alto. ¿Ya? Entonces, esa pregunta que usted me hizo es porque a veces sí tiene sentido trabajar estos datos ya no con frecuencia, sino que con cuartiles, ¿verdad? Entonces lo único que debo hacer en esos casos, si yo quiero calcular los cuartiles, o sea, la mediana y los cuartiles para una variable ordinal, en el momento que haga ese análisis voy a cambiar de ordinal a continuo. Y después, si necesito que siga estando como ordinal, pues simplemente la paso a ordinal y como usted se da cuenta, se conservaron los códigos. ¿Tiene alguna otra duda, Ingrid?
No, gracias, sería eso nada más. Ok, entonces ven Muchas que gracias. aquí no los estamos visualizando como códigos, pero es importante, si no, visualizarlos como los códigos que tienen ahí. Eso sí, que a veces se requiere trabajar ciertas variables ordinales con medianas y cuartiles. Sencillo, únicamente cambiamos eventualmente de ordinal a continuo. Y ahí ya los podemos trabajar como eso. Bueno, entonces resulta que otra de las ventajas que tiene Yamovi es que estos resultados se guardan en el archivo que nosotros queremos. Bueno, entonces aquí le doy guardar. Yo sé que es un archivo de OMV de Yamovi. Miren, aquí aparece cuál es el nombre y su extensión, que es OMV. Pero en el archivo no van a ir solo los datos de mi hoja electrónica, van a ir también los resultados. Y si yo no me recuerdo cómo hice esos resultados, solo le doy doble clic y me aparece el panel de la función que se utilizó, que en este caso es descriptivas. Ok, entonces ya hice pues aquí mi hoja electrónica y la puedo llenar, o sea, ya está diseñada. Ya la exporté también, la puedo exportar a estos formatos que están acá, a un formato de stata si yo quiero trabajar un objeto de R, un paquete de látex, un archivo de SPSS. Todo eso puedo hacer con esta hoja electrónica una vez ya haya llenado los datos. Pero ¿qué ocurre cuando lo que yo quiero es, por ejemplo, abrir un archivo que esté en otro formato? Eso se llama importar, ¿no? Entonces resulta que yo tengo aquí unos archivos que están en otros formatos, los voy a descargar. Está este que se llama base de datos, que está en formato de SPSS. Está este que se llama Data COVID, que está en formato de Excel. Está también este otro que se llama índice tímico, que todos esos los voy a utilizar en la sesión de hoy. Ok, índice tímico. Y este otro que se llama exportar datos desde Excel. Bueno, antes de hacer la exportación quiero ver cuáles son las características que debe tener un archivo de Excel, por ejemplo, para poderlo exportar. El de SPSS, pues con eso no hay problemas. En general ya está hecho el archivo y lo voy a exportar. Ok, entonces ¿qué voy a hacer acá? Voy a revisar. Hay otros temas que los voy a dejar para la siguiente clase, o si no nos da tiempo entonces voy a grabar un video y aquí los voy a anotar. Temas adicionales. El primer tema es el de variables calculadas y transformadas. Ahorita quiero que aprendan a hacer esto, básicamente. Y el otro es la cuestión acerca de variables de respuesta múltiple. Hay diferentes formas de hacer referencia a las respuestas múltiples. Hoy voy a hacer una de esas formas de respuesta múltiple. Entonces para eso voy a crear otro archivo. Pero por el momento vamos en las características que debe tener un archivo de Excel que yo voy a exportar a Yamovi. Ok, entonces aquí está. Este archivo, lo de las variables que tengan espacios en blanco, eso no importa. Pueden tener espacios en blanco. Pero lo que sí debe de tener el archivo de particular es que, por ejemplo, aquí yo no debo de tener una línea, una fila en blanco, o por acá una columna en blanco, porque a diferencia de SPSS, este no me pregunta cuál es el rango que voy a utilizar. Se supone que yo voy a empezar la primera etiqueta o nombre de variable en la celda A1. Ya, entonces lo va a buscar, y en el último punto, para este caso es W67, va a estar el último dato. Si yo tengo un dato acá, o sea, una anotación, por ejemplo, esta es la base de, no sé, 17 de marzo, algo así. Esto va a dificultar la lectura.
va a pensar el software de que aquí hay otra variable y aquí hay valores perdidos de estas otras variables, ¿no? Entonces debemos de evitar esas cosas. Entonces reviso yo mi base de datos, aquí le estoy haciendo un zoom out y bueno, tiene esas características. ¿Qué otra cosa sería importante acá? Bueno, que no tengamos otras hojas. Si tenemos otras hojas acá hay que eliminarlas. Ok, entonces teniendo una hoja electrónica de Excel que solo tenga una hoja, que los datos empiecen desde la celda A1 y no tengamos anotaciones o valores perdidos dentro de la base de datos, ya podemos hacer la correcta exportación desde Excel y podemos importar desde Jamovi. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a Jamovi y voy a exportar esos datos. Voy a importar esos datos. La función ahí se llama importe especial o algo así. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Bueno, antes de hacer la importación, a veces yo puedo borrar estas variables, porque si no las tendré que borrar después. ¿Ya? Son variables que aparecen acá siempre. Ok, entonces Special Import, busco la ubicación de mi archivo, mejor si lo tengo en el escritorio o en un lugar fácil de utilizar, y este archivo se llama exportar datos desde Excel. ¿Ya? Entonces aquí está. Entonces vean, por el momento aquí solo estamos visualizando estos datos, pero en este momento este archivo no existe, por eso dice intitulado. Este no es un archivo porque de hecho no está guardado, no tiene ningún formato, solo lo estamos visualizando en Jamovi. Para que exista el archivo, esta hoja electrónica, entonces tenemos que guardarla, ¿no? Entonces aquí ya la guardamos con el nombre, pero en este caso no la voy a guardar. Yo lo único que sé es de que aquí ya se hizo la el traslado a Jamovi. Ok, traslado a Jamovi. Sí, de preferencia ya deben de estar codificadas, pero ese no es un requisito. O sea, buena pregunta. Si nosotros nos tomamos la molestia de definir códigos y todo eso, entonces si vamos a tabular de primero en Excel y después vamos a pasar la base de la hoja electrónica a Jamovi, la vamos a abrir ahí, entonces pues las variables pueden estar codificadas o no es necesario que estén codificadas. Si yo me tomo toda la molestia de diseñar la base de datos, definir mi cuadro de operacionalización de variables, ¿ya? Entonces voy a mejor hacer la hoja electrónica aquí en Jamovi, ¿verdad? La ventaja de Jamovi es de que lo puedo instalar en en una máquina que tenga Mac, en una máquina que tenga Windows, ¿ya? Linux. Entonces para mí no habría ninguna razón para no trabajar la base de datos en Excel. Si yo voy a coger una base de datos de Excel que ya está en formato Excel, no la trabajé yo, pues ahí sí de plano voy a hacer la importación. Pero si estoy diseñando, pero si estoy diseñando, preferiría diseñar la hoja electrónica no en Excel, sino que ya directamente acá. Pero si alguien está trabajando con nosotros y utiliza este método de estar codificando las variables y me da su diccionario de códigos, aunque para él femenino sea 2 y masculino sea 1, cambian un poco sus códigos, eso no tiene ninguna importancia. Es mejor que nos dé la base codificada, eso sí es una buena observación. Entonces en este caso la persona que hizo la hoja electrónica la trabajó en Excel y me la dio codificada, lo cual es bueno. Vamos a ver después un ejemplo en el cual no están codificadas esas categorías. Entonces resulta que lo que a mí me toca que hacer ahora es terminar la base de datos. Uno es femenino y 2 es masculino, ¿ya? Entonces ya está. Edad pues es una variable continua,
¿no? La edad en años, rangos de edades, ordinal, y así muchas cosas. Entonces todo eso lo debemos de hacer. Y cuando ya esté todo esto terminado, aquí por ejemplo dislipidemia, 1 significa que sí y 2 significa que no. Si ya tenemos terminada la base de datos, igual la guardamos y ya va a ser guardada en el formato YAML. Ok, hasta este momento entonces, ¿cuáles serían las tareas para ustedes? Bueno, entonces la primera tarea. Tarea 1. Crear una base de datos en Jamovi. Crearla así, o sea, desde el inicio, ¿no? Eso es abrir Jamovi y pues con base a un diccionario de códigos crear la base de datos. Si ustedes no quieren no quieren inventarse esto, pues pueden usar este data frame, el que se llama ejemplo data frame. Entonces aquí pueden usar el ejemplo, el data frame de ejemplo. ¿Ya? Entonces solo para saber que si yo quisiera hacer la base de datos desde cero, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, diseñar mi cuadro de operacionalización de variables. En el caso de Andrea y Diana, pues ustedes les van a tener que entregar esto a Sabrina, a su diccionario de variables. ¿ya? Entonces ya teniendo las variables, esto va a servir para la tabulación de datos. Entonces yo necesito que esto vaya así para cuando yo les ayude a hacer el análisis, sigan estas reglas. ¿ya? Por eso necesitaba que estuvieran acá. ¿Y dónde encuentran este archivo? Pues está ahí, ¿no? Entonces ustedes ya tienen la plantilla, ya solo deben de adaptar a sus variables. Ok. La tarea 1 entonces es crear la base de datos en Jamovi. La tarea número 2 es exportar la base que se llama exportar datos desde Jamovi, desde Excel, perdón. Oh, no, es desde Jamovi. Desde Excel se llama, pero básicamente debería ser importar desde Jamovi. Y hacer los cambios correspondientes. ¿Qué son los cambios correspondientes? Definir los códigos de las variables categóricas, todo eso. Ya, entonces, eso ustedes lo practican porque pues así ya van a entender mejor cómo se utiliza Jamovi, ¿no? Bueno, ahí está. Luego, esa base de datos de que se han definido todos los códigos se almacena. Pero veamos aquí si tengo un ejemplo de una hoja electrónica que no tiene esos detalles. La voy a buscar de primero por acá. Data, esta que está acá. Esta es muy diferente, como ustedes se dan cuenta, porque la persona que hizo esta base de datos pues no toma en cuenta todas las no toma en cuenta todas las recomendaciones. La severidad, por ejemplo, no está codificada, ya, y tampoco los departamentos o municipio, y hay aquí una variable que no todavía no está definida. Pero bueno, entonces veamos qué es lo que ocurre con esta base de datos. Entonces, el siguiente ejercicio es este, ¿verdad? Entonces, ya tengo la data que se llama data COVID UTIA. Voy a abrir nuevamente el software Jamovi y voy a ver qué es lo que ocurre con esto. Ok,
Otra vez, ¿qué es lo que debo de utilizar? Special import. Ubicación. A veces no me recuerdo dónde está la ubicación, pero acabo de abrir el archivo. Una forma de recordarme rápido es utilizar desde Windows acceso rápido. Ya aquí está. Me aparece esta de primero. Importando, importación exitosa. Se dan cuenta que yo les decía, hay que quitar estas variables de primero. O se quitan de primero o se quitan después. Entonces veamos, correlativo, sexo está codificada. Perfecto, entonces yo solo le doy doble clic aquí a sexo. 1 significa femenino. 2 masculino. Así. Fallecido significa uno que sí. Ah, bueno, este es más bien desenlace. Bueno, entonces 1 significa fallecido. Creo. Si no, tendré que buscar el diccionario. 2 significa sobrevivió. Y 3 significa egreso contraindicado. Aquí hay otro aspecto, que son los valores perdidos. Ok, valores perdidos. Este es otro detalle que voy a dar en la clase, en la siguiente clase. Ok, aquí ya tenemos esto. Fallecido y todo eso. Pero, ¿qué pasa con esta variable? Que ahora ven con la pregunta que hizo Andrea. Severidad. Esta no está codificada, entonces es un texto. Al igual que esta que dice diagnóstico. Severidad no está codificada, por lo tanto aparece como texto. Vean, aquí está la característica. Es texto, dice. ¿Ya? Es un texto. Adicionalmente, el icono es un poco diferente porque tiene una letra A aquí. Las que tienen este icono significa que son textos. Eso quiere decir que uno puede escribir directamente acá, en la hoja electrónica. O sea, si yo tuviera otros pacientes y los voy a ingresar, aquí tendría que escribir así, ¿verdad? Suponiendo que tengo un paciente que es severo, ahí está. Uno que es moderado, ahí está. Sí. La desventaja es de que obviamente puedo cometer errores de escribir de diferentes formas la misma categoría, lo cual no me conviene. Pero ese es un texto. Luego tenemos este otro que también es un texto, pero aquí lo puso como identificador, no tiene sentido. Entonces es un nominal donde están todas estas características. O sea, están acá, pero ya están trasladadas acá para resumirles. HTA, RC, diabetes mellitus, choque y así. Municipio, departamento. Y este también es un texto. Bueno, veamos estos datos de forma sencilla. No estamos todavía en estadística descriptiva porque precisamente hoy solo vamos a hablar de hojas de datos y todavía en la otra clase vamos a ver otros temas de hojas de datos. Pero por el momento voy a hacer un pequeño análisis. Aquí me voy a Exploration, descriptivas. Ahora ya aparece en español, si se dan cuenta. No sé en qué momento yo pedí que estuviera en español, pero ahora está en español. Y bueno, entonces aquí voy a pedir... Ah, miren, todo está en español. Desenlace... Son cosas que van mejorando así con estas nuevas versiones. Esta, la versión que tengo es la más actualizada. Tabla de frecuencias. Fallecido 72.8. Sobrevivió 23.5. Egreso contraindicado 10. Les cuento más o menos un poco de esta investigación. Y esta es una investigación que estoy desarrollando con alguien del grupo que no puede ingresar hoy. Y es una investigación sobre el coronavirus, pero ¿qué es lo que ocurría antes de las vacunas? De que se empezaran a vacunar a las personas. Habían pocas personas vacunadas en ese tiempo. De personas con coronavirus que ingresaban a unidades de cuidados críticos. Algunas ingresaban a la unidad de cuidados críticos y fallecían porque la verdad es que la razón por la que estaban ahí en la unidad de cuidados críticos era porque estaban muy mal. Por ejemplo, un
trauma cráneoencefálico, una persona que iba en moto que no llevaba casco y que tenía un trauma cráneoencefálico grado 3. Bueno, estaba muy mal realmente y falleció el paciente ahí por una complicación del trauma. Adicionalmente era positivo a coronavirus, o en algunos casos pues simplemente la muestra que se tomó, porque era un requisito pues tomarles una muestra, se contaminó. Ok, bueno, entonces cualquiera de esas razones. Muchos de los pacientes, o sea, la mayoría de los pacientes que ingresan a intensivo pues tienen situaciones muy graves, por eso ingresan a intensivo. Y de ellos podrían fallecer aproximadamente el 30 al, no sé, 20, 30, 40%, dependiendo del diagnóstico que tengan, dependiendo de las capacidades de las unidades, ¿verdad? Esta es una unidad de un hospital regional, lamentablemente ahí las capacidades son mucho más bajas que lo que vamos a encontrar en el hospital Roosevelt, por dar un ejemplo, o en un hospital de Leeds, y no digamos en un hospital privado de tercer nivel. Entonces acá vemos de que el 72% de los pacientes que ingresaron a ese intensivo de COVID, porque es un intensivo que estaba separado, fallecieron. Bueno, entonces si alguien quisiera participar en esta investigación, solo me dice y pues yo le puedo decir qué es lo que tiene que hacer para que sea un coautor de esta investigación, pero de hecho es algo que ahorita estamos definiendo objetivos y qué pacientes se van a excluir del análisis y qué sé yo. Entonces era impactante ver que de 4 pacientes 3 fallecían, ¿no? O sea, muchos fallecían por su causa de base, por tener un shock séptico, un politraumatismo, qué sé yo, cualquier cosa. Pero otros, pues una buena cantidad fallecieron porque tenían coronavirus, una neumonía severa. En fin, entonces aquí vemos de que también podemos tomar una base de datos que no tenga nada de codificación y se pueden analizar los datos, porque si se dan cuenta, esta variable de desenlace no está codificada. Ah, bueno, esta sí está codificada, pero la variable severidad no. Entonces, para poder poner mi punto, para mostrarles mi punto, la variable no está codificada, estaba en texto, es una variable de texto, y también se pudo analizar. Y si yo quiero hacer un gráfico de estas variables, gráfico de barras, pues también lo pude hacer. Entonces, sin importar en ese momento cómo hice el análisis, lo que yo les quería mostrar era de que sí se podían hacer los análisis, incluso si las variables no están codificadas. Pero la codificación me da muchas ventajas. Entonces, en la medida de lo posible, hay que codificar las cosas. A veces tenemos, por ejemplo, cosas como estas que dicen departamentos. Ay, bueno, entonces hacer tantos códigos por departamento posiblemente no sea algo tan recomendable. Y aquí tenemos una desventaja de Yamovi, que es muy difícil hacer ciertos gráficos. Vean, esos gráficos no se pueden modificar, ¿ya? Son cosas que posiblemente van a cambiar con el tiempo. Este quedó bonito, pero este no, porque se modificaron acá, se sobrepusieron unos rótulos. ¿Okay? Incluso aquí yo puedo cambiar el tema de los gráficos. Y aquí está el Yo Amo SPSS, pero también puede haber el Hadley, que son gráficos más parecidos a R, aparentemente. Bueno, ok, entonces si yo guardo esto, se va a guardar el archivo que estoy trabajando y también los resultados. Por el momento no me interesa guardar nada de esto, entonces lo voy a dar no guardar, porque yo necesito que hagan unos análisis previos con estas tablas, no análisis sino que modificaciones. Bueno, quisiera saber si hasta este momento tienen alguna pregunta, que ya solo nos quedan 30 minutos. André, y cuando digamos que usted le da a guardar, cerrar y después quiere abrir el archivo, ¿cómo es que le carga el sistema? O sea, toda la información. Lo busca en abrir y le abre la base de datos y ya los resultados de una vez. Ah, cuando ya tengo un archivo creado. Ajá. Sí, entonces cuando ya tengo un archivo creado, digamos, voy a hacer algo por acá. Ya moví, ok, este que está acá.
voy a copiar para poder trabajarlo de otra manera. Este archivo hasta el momento no tiene ningún resultado, creo yo. Es un archivo en Jamovi, lo estoy abriendo y ahorita voy a visualizarlo. Le voy a hacer unos resultados, los voy a guardar y después me voy a recordar cómo los hice. Ok, entonces aquí está. Observador 1, observador 3. Tal vez este no. Este. Ok, aquí está. Y para esto necesito aplicar un análisis. Recordemos los módulos. Voy a tener que utilizar uno de estos paquetes. Flexplot. Este. Ahí se está instalando. Entonces aquí de una vez estamos viendo lo de los paquetes, lo de los módulos. Cómo se instala un módulo. Aquí me está pidiendo que lo actualice porque no funciona la versión anterior que tenía. Y también voy a buscar este Bland Alman, ahorita no me sirve. Podría ser Medicide. André, fíjese que su pantalla no se está compartiendo. No sé si la va a compartir. ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí en módulos le di un clic a este icono de más. Y ya ahorita estoy instalando este módulo. Se está instalando y pues ya voy a hacer un análisis ahí que me va a interesar. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces ya tenemos acá las tareas que se van acumulando. Una base de datos en Jamovi, pues, se puede usar el archivo dataframe de ejemplo. Exportar la base, exportar datos desde Excel. Y así, exportar datos desde Excel, está correcto el nombre. Y hacer los cambios correspondientes y guardar en formato Jamovi. Okay. ¿Qué más necesitamos? Bueno, está bien. También tengo estos otros archivos que eran, estos ya los vimos, exportar datos desde Excel, la base en formato CSV, que fue una que exporté. Entonces ese sería otra tarea. 3. Exportar una base de Jamovi, cualquiera que ya tengan creada, a formato delimitado por comas. Si podemos hacer todos estos procedimientos, podemos analizar datos y
pues también usar el Jamovi solo como una hoja electrónica para que podamos analizar los datos en otro software más complejo como podría ser SPSS o R. Son tareas comunes. Y bien, entonces para continuar con las asignaciones ya vimos estos archivos. Vimos el que se llama ejemplo data frame, ¿sí? Ese ya. Exportar datos desde Excel, datos data COVID UTIA y base de datos de índice tímico y base de datos de SPSS son las que nos hacen falta. Ok, entonces aquí ya casi se termina. Si no, voy a abrir otro. ¿Qué se va a hacer con estas otras variables? Aquí ya está el módulo, ya se instaló. Y yo solo quiero saber si tengo aquí el MedDecide. Aquí lo voy a buscar. JPower. Advanced MedMod. Should be Major Deathwatch Survival FlexPlot. Snow Cluster. More test. Simple Agree. Aquí está, MedDecide. Entonces también lo voy a actualizar porque me va a servir para hacer ciertos análisis. Y mientras tanto, en esta otra que tengo por acá, en este otro Jamovi, voy a hacer una importación especial. ¿De qué voy a hacer ahora? Pues simplemente de un archivo que está en formato de SPSS. Ah, bueno, este no lo he descargado. ¿Cuál de todos es? Es este que está acá. Base de datos. Ahí está. Vamos a ver. Base de datos. Aquí no me permite abrir. En otras versiones, cuando uno abre, pues desde importar se abre el archivo. Entonces tendría que ser otra opción. Sería abrir este PS, navegar. Vamos a ver si se puede abrir de esta forma. Sí, no lo permite abrir todavía. Entonces, una de las desventajas de esta versión que tengo, que es la última, es que no me permite abrir archivos en SPSS. En las otras versiones, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, entonces puedo dar aquí Special Import, ¿ya? La ubicación que para mí es diplomado y busco el archivo que está en formato SPSS. Bueno, tal vez está acá. SAP. Ok, ya sé qué fue lo que pasó. Esto que está acá se guardó en otro formato. Entonces por eso es que no lo había reconocido. Bien. Voy a hacer un archivo acá cualquiera de SPSS. Para ello voy a abrir SPSS y voy a crear un archivo que tenga únicamente dos variables. O podría buscar también dentro de los que ya están aquí guardados. ¿Qué tengo que hacer con este archivo? Lo voy a almacenar en mi carpeta de bases de datos y voy a probar si se puede abrir desde SPSS. Entonces, por ejemplo, aquí creo que hay uno. Ahí está. Ok. Lo voy a guardar como descargas diplomado. Y le voy a poner aquí otro nombre. Y ahí está. Ahora lo cierro. No me interesa nada más esto. Y ya está. Entonces desde Jamovi voy a ir a importar
ahora sí, ya aparece acá. Y aquí puedo seleccionar el formato. Si solo quiero que se desplieguen los que tienen formato SPSS, entonces le doy aquí y vean, solo se despliegan esos para no tener archivos que no me interesan, que están en otros formatos. Entonces aquí, ejemplo, abrir y nada, ya está el archivo ahí. Borro esto que no me sirve. Y ya puedo trabajar. Como ustedes ven, ¿qué características tiene esto? Ok. El archivo que yo tenía en SPSS estaba codificado. ¿Ya? Y la ventaja de abrirlo en Jamovi es que conservó la codificación de SPSS. En SPSS la variable yo la voy a abrir por acá y vamos a hacer la comparación. Entonces vemos todo lo que se va, todas las características, las ventajas que tiene Jamovi. Sobre todo su comunicación con otros software como podría ser SPSS. Aquí está la base de datos y vean, sexo, aquí está definido los códigos 1 y 2. Si yo quiero ver los datos y no quiero ver los códigos, lo voy a ver todo así. Entonces sexo 1 y 2. Si le doy un clic para que me muestre las etiquetas, ya tengo masculino y femenino. ¿Y que hizo Jamovi? Pues muy bueno, porque no solo me tomó los valores de 1 y 2, que básicamente aquí son 1 y 2, sino que recuperó las etiquetas que tenía SPSS. ¿Ya? Entonces, esta etiqueta, por ejemplo, 4 es no hubo desplazamiento. Y para esa variable que está por acá, que es la variable tiempo de aparición de desplazamiento, 4 significa no obtuvo desplazamiento. Ok, entonces ya vimos que algunas características. Yo no acostumbro a trabajar con Stata, con otros archivos, pero aquí vemos qué es lo que se puede importar. Se pueden importar archivos de formato CSV, de Excel, de SPSS, archivos de datos de R, archivos de Stata. Podrían conservarse algunas características, de SAS también, y de otro software que es similar a Jamovi que se llama Hasp. Así que además de que es gratuito, de que es de fácil aprendizaje, qué sé yo, cada vez tiene una mejor comunicación con los otros software más utilizados. Por ejemplo, aquí no me aparece Minitab todavía. Podría ser que en algún momento sí ya pueda abrir ese tipo de archivos. Pero la opción es de que si tenemos Minitab, convertimos nuestro archivo de datos a formato CSV y entonces ya lo podemos abrir acá desde Jamovi. Entonces ya está. Otra cosa que se puede hacer con los archivos de formato CSV es lo siguiente. Aquí tengo un archivo de formato CSV. Es base en CSV. Y yo le doy aquí, si estoy en Windows, porque no sé cómo se hace eso en Mac, es abrir con, elegir otra aplicación y busco el Jamovi, ¿verdad? Que aquí se llama Electron o algo así. Si no está acá, entonces busco en mi escritorio el icono y el icono es este de Jamovi. Entonces le doy a abrir y después le marco acá, elegir otra aplicación. Lo estoy repitiendo. Le doy siempre usar esta aplicación para abrir archivos. Y después le doy aquí en más aplicaciones. Si no me aparece Jamovi, buscar otra aplicación. Busco el icono de Jamovi. En mi caso lo tengo en el escritorio. Selecciono este Jamovi, le doy a abrir. Y ya a partir de ahora me abriría todos los archivos en formato CSV con Jamovi. Sería mi programa por defecto para abrir archivos en formato CSV. Lo cual también es interesante, pues, porque si abro los archivos en Excel no siempre se visualiza todo lo que necesito. Para abrirlos en R necesito una orden.
particular, hacer un script o trabajar desde la consola y abrirlos desde ahí. O podría utilizar RStudio y abrirlos desde RStudio, que también es fácil. Pero otra opción mucho más sencilla es tener en mi directorio el archivo y solo darle un doble clic y ya se abre en Jamol. Esta es otra de las ventajas de Jamol. Bueno, para finalizar entonces vamos a ver qué pasó con estos otros archivos que están acá. Este no me va a servir por el momento y lo cierro. Ya. Aquí hice una actualización para poder trabajar con estos paquetes. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar MedDecide y voy a usar esta opción. Quiero saber si la forma en la que clasifican 3 médicos unas radiografías que podrían ser positivas o negativas a COVID es concordante la clasificación que hacen ellos entre sí. Es decir, que tienen resultados equivalentes. Si un médico, el médico 1, clasifica una radiografía como positiva, se espera que los otros dos también la clasifiquen. Y si el primer médico clasifica como negativo una radiografía, que los otros médicos la vayan a clasificar como negativa. Este es el análisis que me interesa. Entonces ya lo hice y qué sé yo, esto no me sirve, solo me interesan las tablas de frecuencia y los resultados que están acá. El resultado me dice que es del 66%. O sea, el acuerdo que hay entre esos médicos para clasificar esas radiografías es del 66%. Esto se llama el índice de capa. Si fuera más de 2 categorías, aquí solo es positivo o negativo, o si tiene COVID, no tiene COVID, tendríamos que utilizar un capa de Fleiss. Y si esto tuvieran categorías ordenables, tendríamos que hacer un capa ponderado. Bueno, ahora tenemos ¿qué otra cosa? Voy a guardar el archivo, que era lo que Ingrid me había pedido. Guardar. Entonces ya lo guardé. Ya es un archivo de Jamovi. Ahora yo quiero abrir el archivo y tener a la mano el análisis que hice. Pues como ya lo hice, ahí tiene que aparecer mi análisis. Es un análisis de concordancia. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo no me recuerdo cómo hice ese análisis de concordancia. Pues fácilmente, aquí está el resultado. Aquí tendría que estar mi resultado. Aquí aparece, ya está el resultado. Pero ahora yo no me acuerdo cómo lo hice. Entonces podría buscar la sintaxis. ¿Ya? Aquí está la sintaxis. Me dice que es MedDecide, el paquete MedDecide. O de una forma más sencilla, pues si no quiero visualizar el modo de sintaxis, simplemente le doy un doble clic a este panel de resultados y ya me aparece. Y si es que tengo otros resultados adicionales, por ejemplo, yo voy a hacer descriptivos de cada una de las tablas con descriptivos acá, tablas de frecuencia. Ya. Ahora tengo dos tipos de resultados, estos que están acá y estos que están acá. Bueno, entonces resulta que quiero saber cómo hice estos, entonces doble clic, aquí me aparece. Quiero saber cómo hice estos, doble clic. Quiero eliminar esta primera tabla que está acá porque ya no me gusta esta tabla, porque voy a usar más bien esta tabla que está por acá, esta. Bueno, entonces me voy acá, doble clic y desmarco esta opción, de manera que los resultados que voy a presentar van a ser estos únicamente. Y si quiero trabajar esto como un texto, entonces yo le voy a pedir acá una interpretación. El grado de acuerdo de la clasificación de las radiografías como COVID-19 positivo o negativo a partir de las radiografías es de 0.66 entre los 3 médicos que participaron en el estudio. Ok,
Este archivo lo conservo de esta manera. Bueno, lo cierro y lo guardo y ya está. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento. No. Ok. Para finalizar voy a hacer lo que les había comentado, que era los variables de respuesta múltiple. Voy a hacer la primera forma, porque para la otra forma debo de volver a instalar otro paquete y bueno, ya nos quedan pocos minutos. Se me había olvidado, aquí mi amigo Juan Bindel me había dicho que iba a presentar algo esta semana, pero a mí se me olvidó ponerme de acuerdo con él. Entonces, si él tiene tiempo, lo vamos a hacer para la próxima semana. Y ya le pregunto, creo que era algo de látex, algo así. Entonces, para que sea más variable el curso y más rico, vale la pena que, si ustedes tienen algo que aportar, ya sea en metodología o en este de bioestadística, lo vamos a hacer. Ok. Entonces resulta de que estoy tabulando, aparte de sexo, de edad, de pacientes, comorbilidades. Y hay un paciente que tiene hipertensión y diabetes. Hay otro que tiene enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión. Y hay un tercer paciente que no tiene ninguna enfermedad. Entonces la forma más sencilla es esta. Diabetes. Crear tantas variables como comorbilidades vayamos a estudiar. Hipertensión arterial. Enfermedad renal crónica. Y finalmente, ninguna. El primer paciente habíamos dicho que tenía diabetes. Bueno, definimos los códigos. También para hipertensión son los mismos. Uno sabemos de que significa que sí y dos que no. No voy a poner el significado de los códigos por el tiempo disponible. Y finalmente ninguno, también 1 y 2. Ok. El primer paciente tiene diabetes e hipertensión, pero debemos de tabular de la siguiente manera. No tiene enfermedad renal crónica. No los voy a poner aquí porque si no, no se entiende. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Y finalmente, sí y no. Ok, ahí está. El segundo paciente habíamos dicho de que tenía las 3 enfermedades. No aplica acá, por eso hay que marcarlo como no. Y aquí también aplica como no. Y el tercer paciente no tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni enfermedad. Y sí aplica ninguna. Entonces hay que crear esa variable también que es ninguna. Esa es una forma de hacer la tabulación de variables de respuesta múltiple. Porque nosotros no podemos escribir la variable así como diabetes, hipertensión. ¿Ya? No lo va a entender el software. ¿Ya? Entonces la primera forma es esta. La segunda forma la vamos a ver en la próxima clase. Ok, con esto ya están sus tareas. Pueden ahí practicar con con estos archivos que les he dejado. Yo les voy a trasladar el archivo de SPSS a través del grupo, porque no se puede descargar de ahí como archivo de formato de SPSS.